Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Y vamos a ser muy respetuosos del tiempo, en función obviamente de lo que nos ha solicitado el entrevistado. Quien está en línea nació el 8 de diciembre de 1958. Hoy es un político de nuestro país, senador de nuestro país justamente en el periodo 2020 al 2025. Hasta hace no tanto tiempo, comandante en jefe del ejército, del 2015 al 2019. Hoy general obviamente retirado. Estamos hablando de Guido Marini Ríos, un hombre muy vinculado a lo que fue sobre todo la repercusión que ha tenido previo a las últimas elecciones con su cabildo abierto, luego formando parte de la coalición, y con un resultado en las elecciones pasadas de su sector con unos prácticamente 269.000 votos que llamó poderosamente la atención a los entendidos en la materia. Guido, un gusto saludarlo, bienvenido a Tirando Paredes, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes. Bien, por ahora vamos muy bien. Bueno, Guido, yo sé que no tenemos muchos minutos y queremos ser muy respetuosos de su tiempo. Cuéntenos un poco, a ver, cómo lo llevan estos primeros días, no solo del COVID-19, que es una realidad que seguramente previo a las elecciones nadie podía pensar que podía acontecer, pero cómo llevan los primeros días como senador de este país, dejando la actividad que históricamente usted ha desarrollado, por la cual se le ha reconocido y que ha generado que muchos en su momento a la hora de ir al acto eleccionario lo terminaran votando. ¿Cómo lo llevan estos días de legislador? Bueno, asumiendo con mucha expectativa, conscientes de la magnitud del trabajo que hay por delante, de los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad, problemas que no arrancaron el 13 de marzo, que ya estaban el 12 de marzo plantados ahí, como la falta de empleo para la gente del Uruguay, como un interior que se va vaciando en forma inexorable año a año, la falta de seguridad a todo nivel y sobre todo golpeando a aquellos más frágiles que no tienen otros medios de defenderse que les proporcione la autoridad responsable. Es decir, toda esa problemática tremenda que significa la necesidad de que desde lo legislativo se le dé a los responsables de cada área las herramientas legales necesarias para actuar. Y todo eso hace que el volumen de trabajo sea tremendo. Lo asumimos con mucha responsabilidad, con mucho espíritu de construir, de tratar de llegar a soluciones, mirando principalmente las necesidades de la gente. Lamentablemente el 13 de marzo se declara la epidemia o la emergencia sanitaria y eso baja las revoluciones de la actividad por un par de semanas o por un mes y luego se retoma ahora en las últimas semanas con el tratamiento de la ley de urgente consideración. Bueno, yo diría que ahora se está trabajando a todo vapor porque los tiempos así lo requieren. Bien, hablando justamente de la ley de urgente consideración, consultarlo en qué está y cómo entiende que se vienen desarrollando las seguramente muchas horas de laburo ahí justamente en el Poder Legislativo. Bueno, la ley de urgente consideración entró al Parlamento el 20 y pico de abril, tiene 45 días en el Senado, tiene que estar es el máximo que puede estar, que vence en el próximo domingo, y luego pasa a diputados, donde el diputado tiene 30 días, y luego si es necesario el Senado nuevamente lo retoma o la Asamblea General en los últimos 15 días. Nosotros la semana pasada, el viernes pasado en el Senado se terminó de aprobar en comisión el proyecto definitivo, un proyecto que tiene de los artículos originales, la mayoría fueron modificados, una treintena de aquellos 500 artículos fueron sacados, alguno fue agregado, y yo diría como dato importante que la oposición que se opuso cerradamente a esta ley votó afirmativamente en comisión la mayoría de los artículos, o sea, más de la mitad de los artículos. Yo creo que es una ley que en definitiva va a tener
apoyo y consenso, porque trae muchas soluciones a problemas de larga data y sobre todo da herramientas en determinados ámbitos, particularmente en el ámbito de la seguridad, pero también en la educación y en otros ámbitos, da herramientas para un mejor desempeño de la administración pública. Bien, bien. Guido, justamente hablando del tema de seguridad, el domingo pasado acontecieron una serie de hechos. Muchos compañeros, colegas, periodistas que están justamente en la especialidad del tema de policiales, muchos de ellos me decían, mira, para mí fue un antes y un después porque en los años que tengo nunca se había dado tanta cantidad de asesinatos y situaciones de sangre el domingo pasado que han sido públicas y notorias. Está claro que uno de los hechos de sangre más relevantes tiene que ver con la muerte de estos 3 chicos infantes de Marina. Entonces, preguntarle desde su concepción cómo analiza lo que pasó y cómo analiza las horas siguientes cuando hoy, por lo menos en prisión preventiva, hay una persona que todo indicaría, vamos a decirlo en condicional, que haya sido justamente el responsable de estos 3 asesinatos y que era una persona que conocía a los fallecidos y que en un momento determinado, justamente por distintos motivos, se le había dado la baja. ¿Qué reflexión le merece lo que pasó con este hecho el pasado domingo? Bueno, empezando por este caso de los 3 infantes de Marina, este lamentable suceso, yo creo que más allá de que el asesino haya actuado solo y que fuera un ex compañero de los muertos y que por eso tuvo la posibilidad de ingresar al recinto donde estaban y sorprenderlos totalmente, donde estaban 2 de los 3, más allá del hecho marca la presencia de bandas criminales. Esta persona indudablemente lo que buscaba era las armas para poderlas cambiar o vender o pagar lo que debía a esas bandas criminales que están operando casi que con total impunidad en nuestro territorio, que desde hace unos años han hecho del país un escenario del narcotráfico que antes no existía. Estos productos, lo hemos dicho el domingo y anteriormente y después, estos productos de 15 años de políticas equivocadas que han permitido el avance de este tipo de bandas. Más allá de que la persona actuó sola aparentemente, más allá de eso, forma parte de todo un esquema del narcotráfico, de las bandas que están operando, etcétera, etcétera, en nuestro país, y que lo venimos viendo de hace años, sicarios que matan a integrantes de otras bandas o que matan por encargo, realidades que se están viendo que hace que esto sea insostenible. Acá no cabe duda que la única reacción posible es decididamente lanzar una ofensiva que termine con el narcotráfico de una vez por todas, que termine con estas bandas y que vuelva a restablecer las normas de convivencia normales entre los uruguayos. Yo el domingo llamé a la gente a la rebeldía, digamos, ante esta situación, a no resignarnos a aceptar esto como normal. La gente, todo el pueblo uruguayo tiene que estar conscientes de que hay que reaccionar de una vez por todas ante esto, y yo creo que lo trágico que fue el domingo, porque aparte de ese hecho ocurrieron otros hechos lamentables, claro, en otros lugares del país, la tragedia del domingo tiene que marcarnos a todos un punto de inflexión, un punto de reacción de todos ante este flagelo para de una vez por todas enfrentarlo con la firmeza que nunca debió faltar, pero que lamentablemente faltó durante 15 años, enfrentarlo con total firmeza, dispuestos, decididos a terminar con ellos de una vez por todas. A lo que tú dices hay que sumarle obviamente un hecho que directamente roza el fútbol o ataca el fútbol, que tiene que ver con el fallecimiento y el asesinato del árbitro Andrés Pollero, cuando salía de la casa en Sayago justamente para subirse a su coche. Está claro lo que tú dices en cuanto a, más allá del hecho puntual que existe y hay que tratarlo, ese auto seguramente iba a ser robado, habría que analizar después qué destino tenía, si era para el exterior, para la frontera o para acá, si ese auto se dividía en una serie de partes para ser vendida después. O sea, hay todo un tema de profundidad más allá del hecho concreto de determinar quién fue el asesino. Sí, lo del árbitro Polero es otro de los hechos lamentables, que lamentablemente estamos viendo día a día, delincuentes que entran a robar, el comerciante no se resiste, les entrega el dinero, igual antes de irse lo matan. Eso lo hemos visto en varias ocasiones y esto marca
también el total desprecio por la vida ajena. Esto demuestra una realidad que acá en el país no existía hasta hace pocos años. Esto tenemos que decididamente cambiarlo, pero para cambiarlo hay que cambiarlo con firmeza. Yo por eso no entiendo cuando en esta ley de urgente consideración se introducen algunos elementos que le dan más garantías, más herramientas a las fuerzas de seguridad para actuar, que pongan el grito en el cielo y digan cómo se va a hacer esto, se están violando derechos, etcétera. Yo no puedo creer que haya gente todavía clamando por los derechos de los delincuentes, cuando los derechos de los ciudadanos honestos están siendo conculcados desde hace años y años, y que en los últimos 15 años justamente esa política de velar por los derechos de quien delinque y olvidarse de los derechos de la sociedad es lo que nos ha llevado a esto. Por eso yo creo que este es el momento de una vez por todas, toda la sociedad en conjunto asuma la responsabilidad, asuma la obligación ética de colaborar, de ser parte también de la solución para enfrentar a este flagelo. Yo sé que muchos minutos no nos quedan, me surgen innumerables cantidad de preguntas. Hay una cosa que no puedo lograr comprender, cómo en un país tan chiquito, por las características incluso geográficas, siendo 3,5 millones de habitantes, no se pueda combatir esa serie de bandas que usted decía hace un ratito se han instaurado en nuestro país, punto número 1. Y después lo otro, consultarlo, cómo hacer para que en definitiva cuando una persona salga a la cárcel salga rehabilitada y no salga para seguir delinquiendo, que es una sensación también que queda en el ambiente en función de lo que pasa dentro de los aspectos carcelarios. Bueno, nuestra propuesta en campaña, y lo seguimos manteniendo más que nunca, es que el preso tiene que estar obligado a trabajar, tiene que trabajar obligatoriamente, no voluntariamente, y esa es la forma para mí de que tenga una chance, tampoco es la certeza, porque tenga una chance de salir rehabilitado. Al menos va a salir con un hábito, porque se lo hizo trabajar, si estuvo, por ejemplo, 3 años preso, durante 3 años, todos los días se levantó a determinada hora, fue al trabajo, cumplió tantas horas de trabajo, 8 horas de trabajo diarias, de lunes a sábado, luego trabajó en algo, en ese algo adquirió una habilidad, fue panadero, fue carpintero, fue chapista, fue herrero, plantó una chacra, lo que sea, agarró una habilidad, o sea que sabe hacer algo y tiene un hábito. Eso al menos le va a dar una posibilidad. Por supuesto, la erradicación de la droga, la erradicación de tantas cosas que se ven en las cárceles, el tomar el control por parte del Estado de todos los centros carcelarios. Bueno, yo creo que el tema carcelario es esencial para la rehabilitación de los presos, y eso se puede hacer. Basta mirar lo que hacen otros países de avanzada en ese sentido y cómo logran rehabilitar a los presos. Yo creo que es parte de la solución impostergable el tema. Acá hay 3 patas: una es el accionar de las fuerzas de seguridad, otra es la justicia, que tiene que estar a la altura de las circunstancias, y la otra es eso que usted decía, la rehabilitación de los presos. Si eso no se cumple, no hay solución definitiva. Vamos a estar durante años y años hablando de los problemas sin solución. En esta ley de urgente consideración, algún elemento se introduce. Nosotros quisiéramos ir con más profundidad en el tema carcelario para realmente lograr esa rehabilitación que yo le estoy diciendo. Guido, lo consulto agradeciéndole este rato. La policía, para que todo esto acontezca, hoy tiene los recursos, después hay gente capacitada para actuar y restablecer en determinado lugar la autoridad, y después consultarlo sobre la propia autoestima de la policía, en función de una serie de cosas que han acontecido en algún momento a esta parte, si la policía en sí mismo tiene la autoestima lo suficientemente importante como para poder justamente desarrollar su autoridad y digamos, de alguna manera, el rol que deben cumplir en la sociedad. Bueno, empiezo por el final. La autoestima se logra mediante el respeto que reciba de la gente, mediante el actuar eficaz y eficiente que sea reconocido por la gente. Creemos que se está dando herramientas nuevas en esta ley de urgente consideración, pero siendo el tema central, si están los recursos son materiales y humanos. Los materiales están,
como nunca en este periodo se ha invertido, se ha comprado armamento, vehículos, uniformes, como nunca. O sea, recursos materiales la policía tiene y lo tiene en muy buenas condiciones. Recursos humanos, estamos en el pico más alto de efectivos, digamos, de vacantes del Ministerio del Interior. El tema acá pasa por un buen manejo de los recursos humanos. Si hay miles de esos recursos humanos que en realidad no son policía ejecutiva, que están en funciones secundarias o digamos laterales, que están en otro tipo de tareas que no son las de estar, pero de que nunca hubo tantos efectivos policiales como los que hay hoy en el país. Yo creo que acá pasa por una gestión de personal responsable, seria, que haga que ese número, que es el más alto, como dije, de la historia, redunde o se refleje en la presencia policial en las calles, en la presencia policial en las comisarías de barrio, en las comisarías de campaña, porque ahí está el principio de la solución, presencia policial en todos los lugares. Y para ello, yo creo que los recursos humanos que hay hoy, son suficientes, a condición de que sean bien administrados, bien manejados, y que si hay 30.000 efectivos del Ministerio del Interior, bueno, que la mayoría de ellos estén volcados a las tareas de seguridad presencial que la gente está requiriendo. Así que, yendo a su pregunta, hay recursos humanos y recursos materiales suficientes para cumplir una misión en forma más que certera. Bien, lo llevo al tema del fútbol. Hace no tanto tiempo atrás, unos años atrás, hubo una famosa garrafa que generó la suspensión del clásico en el Estadio Centenario, y después a los pocos días todos supimos, el microambiente de nuestro país supo, y del fútbol, que esta fue una orden que se había dado justamente desde la cárcel. En campaña electoral usted había sugerido la creación justamente de una cárcel de alta seguridad. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, sigo pensando lo mismo. Se nos dice que la instancia en la cual se va a tratar ese tema es en la ley de presupuesto. Yo creo que es fundamental tener una cárcel de alta seguridad donde el aislamiento y el trato sea acorde a la peligrosidad de los detenidos, y aparte evitar que se siga pudriendo al resto de los detenidos en las demás cárceles. Bien. ¿Usted está de acuerdo con la cadena perpetua? No, nunca lo defendimos eso de cadena perpetua. Yo creo que acá hay sanciones legales que van hasta los 45 años, que de hecho oficia como una cadena perpetua, lo que hay que aplicarla cuando corresponde, ¿no? Está muy bien. Por todas estas cosas que ha dicho desde la campaña electoral ahora, usted, como decíamos al comienzo, era comandante jefe del ejército, hoy es legislador de este país. ¿Ha recibido muchas amenazas? Amenazas no, nunca. He visto ahora hace pocos días algunas pintadas ahí de algún alterado mental, ¿no? Que me, digamos, amenazando, pero más que eso, no creo que no. Guido, ¿cómo las toma ese tipo de situación? No, yo no le he dado mayor importancia, porque entiendo que hay mucha gente que está enajenada y aparte fruto de algunas manijas malintencionadas que se están dando permanentemente contra nosotros, contra Cabildo Abierto, pero es parte de digamos, de este juego, y yo creo que no es para tampoco magnificar las cosas. ¿Cómo lo ve a Larrañaga en el desarrollo de su función hasta ahora? Bueno, recién está empezando, no quiero juzgarlo con tan poco tiempo, me consta que está haciendo todo lo que puede con las herramientas que tiene, pero ahora va a tener otras herramientas, y espero que lo que hablábamos recién del manejo de los recursos humanos en forma más certera signifiquen también mayores posibilidades de actuar. Yo le hablo, digamos, una cuota de un crédito, digamos, a favor, pero esto hay que verlo en un periodo de tiempo más prolongado, a ver los efectos de las políticas que se aplican. ¿Y cómo lo ve el presidente llevando adelante este tema de la pandemia, que obviamente fue algo que le estalló al nuevo gobierno a las pocas horas de asumir? Y lo veo muy bien plantado, con claridad en las decisiones. Me parece que está haciendo una excelente gestión al respecto, muy bien asesorado, sobre todo en los ámbitos que corresponden ante este tipo de emergencia, en este caso de la salud pública. Creo que tiene un excelente ministro de Salud Pública,
responsable, profesional y comprometido, que está también actuando con mucho acierto, y bueno, por lo tanto me parece que está actuando de la mejor manera posible. ¿Cómo se lleva con el fútbol? ¿Le gusta el fútbol? ¿Es de ver fútbol? Sí, me encanta, lamentablemente hace tiempo que no se puede ver, pero me encanta ir al fútbol. No voy a la cancha muy seguido por razones de agenda a veces, pero me gusta ver fútbol. Como jugador nunca fui bueno, pero como ¿Y de qué jugaba, Guido? ¿De qué se desempeñaba? Cuando jugaba más bien de defensa, donde van los champones, sin los que pegan duro. Sin ánimo de ofender nada, ahí para marcar algún puntero y pegar alguna patada. Está bien. Pero en realidad no, nunca fui buen jugador. Está muy bien. Me contó un pajarito que usted es hincha de un equipo grande y que parte de su familia es hincha del otro equipo grande, ¿puede ser? Sí, toda mi familia es hincha de Nacional, incluso mi abuelo fue uno de los fundadores de Nacional. Yo fui de Nacional hasta que a los 7 años Peñarol hizo una hazaña allá por Santiago de Chile, ganando la Copa América, y tenía un vecino muy mancha que me convenció de hacerme de Peñarol. Yo tenía 7 años, me hice de Peñarol y no cambié nunca más, así que soy el único aurinegro de la familia. Está muy bien. Guido, nosotros le agradecemos este rato para charlar. Está claro que este tema de la pandemia hace que las prioridades se pongan arriba de la mesa también a la hora de la comunicación, y hay aspectos periodísticos que están por encima. Yo siempre digo lo mismo, somos periodistas deportivos, pero antes de que nada somos periodistas, y también tenemos que acompañar e informar a la gente que está en la casa escuchándonos. Así que le agradezco este rato. Queríamos ser muy puntillosos con el horario, incluso se nos pasamos unos minutos en función de su agenda. Le agradecemos mucho por estar, y seguramente se da cuenta de mayor cantidad, dentro de un tiempo lo vamos a volver a molestar. Bueno, sí, ojalá así sea. Les agradezco a ustedes, y bueno, como siempre estamos a las órdenes. Fuerte abrazo, muchas gracias por estar. A la vuelta. Bien, la palabra de Guido Manini Ríos. Está claro que acá hay un trabajo de producción que mucho ha hecho Hernán, cosa que agradecemos profundamente, para que Manini Ríos pueda charlar estos minutos con nosotros. Tenía 17 minutos, marcado además a rajatabla. Hablamos 22, nos llevamos un poquito más. Está claro también que cuando empezó a tocar algunos temas vinculados a la realidad, sobre todo en el tema de la seguridad o de la falta de seguridad que se tiene, surgen innumerables preguntas para hacer. O sea, perfectamente el programa que tiene 2 horas, podríamos estar con Manini Ríos acá preguntándole, consultándolo, no solo yo, todos los compañeros de Tirando Pared durante 2 horas. Pero que la gente entienda también que hay una agenda que uno debe respetar. Entonces, o hacemos la nota en estas condiciones preacordadas, o directamente no la hacemos. Entonces, preferíamos sí hacer la nota, aunque no fuera por muchos minutos. Lo digo simplemente porque en varios temas de lo que tocó estaba bueno la repregunta, y estaba bueno un poco más, profundizar en algún tema puntual o en alguna cosa que hasta quizás uno no del todo podía llegar a estar de acuerdo, sí, pero bueno, estas situaciones a veces también pasan y uno tiene que hacer de tripa corazones y buscar la forma y la manera para tratar de realizar la entrevista. Y está claro también que por encima de lo que habitualmente hacemos desde hace 10 años a esta parte, hoy tenemos una realidad que hace que nos desvíe del camino originario de ser en esencia un programa deportivo, que normalmente en la tarde lo tratamos de respetar, no digo a rajatabla, pero en gran medida, en gran cantidad de tiempo, producto que normalmente estamos hablando con deportistas, con futbolistas que están en el exterior, y notas muy interesantes que hacen los compañeros, que hace Juanjo, que hace Hernán. De hecho, ayer hablamos con Bruno Méndez. Todo Brasil, los medios de comunicación de Brasil levantaron la nota de Bruno Méndez, hecha Tirando Paredes, de ESPN y O Globo y un montón de medios más, por poner simplemente un ejemplo. Pero está claro que hay una realidad hoy que rompe los ojos, que está por encima de lo que es el fútbol, por más que con el fútbol seguimos esperando justamente por la materialización de lo que es el proyecto de protocolo para que se efectivice y se pueda comenzar con la actividad, por lo menos en cuanto al entrenamiento. Está claro que hay temas que están muy por encima de la realidad del fútbol. Como programa deportivo y futbolístico queremos que el fútbol vuelva lo antes posible, lo hemos dicho hasta el cansancio. Está claro que también tenemos un grupo de avisadores que son de fierro, que nos respaldan desde el punto de vista publicitario, que tienen mucha inclinación también por el deporte y por el fútbol. Está claro también que nosotros no podemos ser omisos a una realidad que estamos viviendo. Por eso, a lo largo del programa, sobre todo en las mañanas, quienes nos prestan el oído se habrán dado cuenta que vamos realizando este tipo de notas. Lo hicimos los otros días con Rafael Radi, lo hicimos ayer con Sanjurjo, este chico politólogo que habló un poco de la
especialidad que tiene sobre temas de seguridad y la utilización de las armas a raíz de lo que pasó el domingo. Lo hacemos ahora con Guido Manini Ríos y bueno, y otras notas que hemos hecho en el pasado y seguramente notas que haremos en los próximos días que tienen que ver con una realidad que nos choca permanentemente y que va más allá concretamente del deporte y concretamente del fútbol. Está bueno que estos actores políticos también, para ellos es una novedad participar muchas veces de lo que es un programa deportivo, porque el tipo de pregunta, en producción estábamos ahí viendo, las preguntas se realizaron no por el escaso tiempo que había, y como decías bien tú, en este momento Guido Manini Ríos es, para lo que es desde el punto de vista periodístico, atractivo hablar con él por el momento que se vive y porque de alguna manera es consecuencia de muchas cosas y no es casualidad la posición que él ocupa. Entonces, de alguna manera él representa el sentir de mucha gente en la forma que se expresa. Y te das cuenta que en un diálogo más descontracturado vos encontrás un tipo con el idioma que la gente quiere escuchar. Yo siempre dije lo mismo. Cuando se hablaba del efecto Mujica logró algo con la gente. El diálogo ese que la gente le gusta. O sea, no ese diálogo parlamentario con palabras muy rebuscadas que a veces la gente dirá, la mitad de las cosas que dijo no sé lo que estoy guiado al diccionario. No, el idioma que la gente habla, ¿tá? El idioma que la gente le gusta escuchar. Y no hay duda, guste o no guste, que hay cosas que dice Manini Ríos que es el sentir de mucha gente. Por algo, yo estoy insistiendo que hay una encuesta que lo vi el otro día, el fin de semana, que el tema seguridad pasó a un cuarto lugar en la preocupación de los uruguayos, más allá de las situaciones que estamos viviendo. Y todo es consecuencia del accionar. ¿Por qué? Porque la gente lo que necesitaba era escuchar esto que está escuchando. Capaz que dentro de un año, Pillo, se habla de otro tema, pero hoy es, más allá que la pandemia sobrevino a todos los demás temas, recordá que antes de la pandemia, el tema seguridad era el tema de los uruguayos. Yo creo que además el tema de la seguridad o la falta de seguridad que hemos tenido en los últimos años, ojo que esto es una opinión de alguien que no tiene un conocimiento acabado del manejo y la realidad política en nuestro país, por más que, a ver, somos ciudadanos de este país, tratamos de aplicar criterios racionales y tratamos de informarnos. Claro. Yo creo que el encuentro progresista, el Frente Amplio, termina perdiendo la edición fundamentalmente por la falta de seguridad de los últimos tiempos, de los últimos años. No tengo ningún tipo de duda. Más allá de que algunos puedan seguir a Manini Ríos por su propia figura, está claro que los 269.000 votos que tuvo Cabildo Abierto reflejan que esos votos salieron de algún lado y se fueron hacia otro lado, o sea, se traspolaron hacia otro sector. Y está claro que el tema de la seguridad o de la inseguridad que hemos vivido fue uno de los flancos débiles que tuvo el gobierno de los últimos 15 años en función de las situaciones que se estaban generando en nuestro país. Ahora, cambia el gobierno. Tiene poco tiempo, es cierto. Arranca con un tema de la pandemia que es lo que te genera la preocupación fundamental, porque acá tenés la pandemia, cómo tratarla desde el punto de vista sanitario, que lo viene haciendo el gobierno muy bien, yo comparto ahí con Manini, ya lo hemos hablado, pero atrás de la pandemia tenés la perilla económica, con todo el deterioro económico que te genera, que tiene que el gobierno tratar de atacar de alguna forma, le está haciendo la ministra de Economía con lo que puede, con los recursos que tiene y con las decisiones que van tomando, pero eso va a tener luego de la pandemia una relevancia positiva o negativa en función de cómo quede el aspecto de trabajo de la gente y fundamentalmente llevado a la realidad. Si la gente puede luego conseguir el dinero en el bolsillo que tenía antes de la pandemia. Y muchos dicen, los especialistas, los economistas, que eso va a ser realmente complicado. Entonces, como que el tema de la seguridad pasa a un costado momentáneamente. Pero los hechos que pasaron el domingo, ya en un nuevo gobierno, donde ya hubo 6 asesinatos, un suicidio y a las pocas horas otro asesinato más y otro suicidio más, es decir, para un poquito, otra vez tenemos este tema arriba de la mesa, ya con un nuevo gobierno desarrollando sus primeros días. Por eso queríamos tener un poco la palabra también de Manini Ríos en la mañana de Tirando Paredes. Tenemos que hacer una pausa. Hernán, JJ, y nos vamos a la pausa. Yo estoy de acuerdo en lo que expresaban ustedes. A mí me pareció muy interesante desde el lado, por el lugar también que ha ocupado Manini Ríos en los últimos años, ¿no? Muy emparentado con la seguridad justamente de nuestro país. Eso que dijo de las cárceles es interesante. Aparte uno desconoce esos temas, la verdad. O sea, capaz que son muy ajenos a uno, por más que uno forma parte de la sociedad en la que vivimos todos. Ese tipo de temas a veces son ajenos y uno se puede llegar a imaginar cosas, pero capaz que está el desconocimiento sobre todo. Y
y fue muy ilustrativo en algunos temas. Y después, como estoy de acuerdo con Gustavo, se puede compartir o no algunas cosas, pero que representa un grupo importante de nuestra sociedad, y eso refleja muchísimo lo que ha sido en los últimos años en materia de seguridad, sobre todo en nuestro país, es indudable.